Los grupos espaciales o grupos espaciales tridimensionales son aquellos grupos en los que las rotaciones propias e impropias van acompañadas de las traslaciones. Las operaciones de simetría contenidas en estos grupos son las rotaciones propias, las rotaciones impropias, las traslaciones, reflexiones con traslaciones y rotaciones con traslaciones. El número de elementos de simetría que existe en el grupo espacial es infinito debido a que las traslaciones repiten la celda del metal de forma infinita. Por la misma razón, el grupo espacial está perfectamente definido a partir de esta celda. El número total de grupos espaciales es 230. El símbolo, de acuerdo a la notación de Hermann Weben, consiste de una letra mayúscula que indica el tipo de red de Bravais y un conjunto de caracteres después de esta letra que indican los elementos de simetría referidos a direcciones de simetría de la red. Pueden incluir además una barra slash con un denominador que sería la letra M, referente a la perpendicular a un plano de reflexión, y como numerador un número que se refiere al orden del eje de rotación. Algunos símbolos además pueden simplificarse siempre y cuando nos den confusión con otros símbolos. Las direcciones de simetría de las redes tridimensionales son las que aquí tenemos. Las redes triclínicas no hay ninguna dirección de simetría definida, ya que los grupos espaciales son el P1 y el P1 con raya. En cambio, en las redes monoclínicas, en la dirección primaria, bien puede ser la dirección del eje cristalográfico B, o la del C, o la del A. Mientras que las secundarias y las terciarias aparecen vacías, puesto que no hay elementos de simetría asociados en ninguna otra dirección. En las redes ortorrómbicas, rómbicas, serían las direcciones correspondientes al eje cristalográfico A, al B y al C. En las tetragonales, las direcciones serían las del eje A, la primaria, la secundaria, la de los ejes A y B, que son equivalentes, y las terciarias, las direcciones equivalentes 1, menos 1, 0 y 1, 1, 0, que son direcciones intermedias a los ejes cristalográficos A y B. Las hexagonales, la dirección primaria es la 0, 0, 1, la del eje cristalográfico C. Las secundarias serían las direcciones intermedias en los de los ejes cristalográficos A, B y menos U. En el caso de las romboédricas, según que sean los ejes hexagonales, que son los que nosotros utilizaremos, tiene dos direcciones de simetría, correspondiente al eje C cristalográfico, y la secundaria a los ejes intermedios entre las direcciones intermedias entre los ejes cristalográficos A y B. Y en las direcciones de simetría de las redes cúbicas son la primaria, la correspondiente al eje A, B y C, que son equivalentes, la secundaria a las direcciones 1, 1, 1 y sus equivalentes, y la terciaria serían las direcciones 1, menos 1, 0 y sus equivalentes, que son direcciones intermedias entre los ejes cristalográficos A y B. Los grupos espaciales del sistema triclínico son, como dije antes, el P1 y el P1 con raya, y son subgrupos de los correspondientes grupos puntuales 1 y 1 con raya. A la izquierda de los grupos puntuales aparece un número, en este caso para el grupo espacial P1, el número 1, que es el número con el que aparecen indicados en las tablas internacionales de cristalografía. En los grupos espaciales monoclínicos, pues como hay tres grupos puntuales, aquí están agrupados
en función de los subgrupos de cada grupo puntual. Entonces, para el grupo puntual 2, los grupos espaciales, que son subgrupos de él, son el P2, el P2.1 y el B2. La letra B se refiere a una celda centrada en las caras que son perpendiculares al eje cristalográfico B. Puede haber una orientación de forma que el eje cristalográfico C coincida con el eje binario, o sea, una segunda orientación que sea B, que sea paralela al eje binario, o incluso hay una tercera orientación. Como solamente hay una dirección de simetría, si por ejemplo nos fijamos en este grupo espacial número 11, P2.1/M, se lee así, indica que en la dirección primaria, que en este caso sería la del eje cristalográfico B, hay un eje helicoidal y perpendicular hay un plano de simetría, mejor dicho. Un ejemplo de los grupos espaciales del sistema cristalino rómbico sería el caso, por ejemplo, del número 65, el CMMM, que es abreviatura del C2/M, 2/M, 2/M. La letra significa el tipo de red, en este caso es centrada. La primera M, simplificación de 2/M, significa la simetría asociada con la dirección primaria, que es la del eje cristalográfico A o dirección 1, 0, 0. Hay un plano que es perpendicular a esa dirección y un eje binario que es paralelo a esa dirección. La segunda M se corresponde también con un eje binario perpendicular a un plano, pero en este caso asociado con la dirección secundaria, que es la 010 o eje cristalográfico B. Y la tercera M se corresponde con la simetría eje binario y plano perpendicular asociados a la dirección terciaria, que es la del eje cristalográfico C001. En el sistema cristalino tetragonal, por exponer otro ejemplo, podemos coger el número 117, P4 con raya B2, en este caso la celda o red es primitiva, hay un eje cuaternario de rotación e inversión asociado a la dirección del eje cristalográfico C001, que es la primera dirección de simetría, hay un plano de deslizamiento axial tipo B, puesto que el deslizamiento es a lo largo del eje cristalográfico B, pero en este caso está asociado a las direcciones de los ejes cristalográficos A y B, que son equivalentes en el tetragonal y que se corresponden con las direcciones 100 y 010 de las redes o celdas tetragonales. Y el 2 es un eje binario que está asociado con la dirección del eje, de las direcciones intermedias entre los ejes cristalográficos A y B, o direcciones 100 y 010, y en este caso este 2 está asociado con la dirección terciaria, que se corresponde con la dirección, como he dicho, intermedia, que sería la 1, 1, 0, 1, menos 1, 0. Así podemos ir interpretando cualquiera de los grupos espaciales de este sistema tetragonal o de cualquier otro sistema, teniendo en cuenta siempre el tipo de red y las direcciones de simetría asociadas con esa red. En el caso del sistema cristalino romboédrico, la celda o la red solamente dispone de dos direcciones de simetría, es decir, en el grupo espacial hay que especificar solamente elementos, dos caracteres correspondientes a los símbolos de elementos de simetría asociados con esas direcciones. Por ejemplo, en el caso del
este 157, el P3 1M, hay que distinguirlo del 156 P3M1. Solamente hay que especificar simetría asociada a dos direcciones, en este caso eje ternario y planos de simetría. En el caso del 157, el eje ternario está asociado con la dirección del eje cristalográfico C, dirección 001, mientras que el plano, en este caso, está asociado con las direcciones intermedias a los ejes A y B. No está asociado con las direcciones de los ejes AB y menos U, que se corresponde con la dirección secundaria en el romboédrico. Esta es la diferencia con el grupo espacial 156, en el que también se trata de la misma red primitiva, con ejes ternarios, planos de simetría, pero en este caso el eje ternario ocupa la posición de, como en el anterior, de la dirección primaria, que es la del eje C cristalográfico, o dirección 001, y el plano de reflexión, en este caso, ocupa la posición de los ejes cristalográficos AB y menos U, que se corresponden con la segunda dirección de simetría de este grupo espacial. En este caso, ambos grupos espaciales son diferentes. Si los tratáramos como grupos puntuales, serían o se corresponderían con el 3M. Si quitamos todas las traslaciones, nos quedaríamos con la simetría 3M, que sería la del grupo puntual 3M. Y no hay distinción entre el P3M1 y el P3-1M. En el sistema hexagonal tenemos para las redes tres direcciones de simetría. La primaria, la correspondiente a la dirección del eje cristalográfico C o dirección 001. Las secundarias a los ejes cristalográficos corresponden con los ejes cristalográficos A y B o direcciones 100 y 010 son equivalentes, y la tercera dirección de simetría se corresponde con las direcciones intermedias a estos ejes. Por lo tanto, si nos fijamos, por ejemplo, en el 181, el P6 sub422 implica una red primitiva, un eje helicoidal 6 sub 4, que estaría situado en la misma dirección del eje cristalográfico C o dirección primaria de simetría. Mientras que luego los ejes binarios hay dos tipos. Unos asociados con la dirección secundaria o ejes cristalográficos AB y menos U, y el segundo tipo de ejes binarios estarían asociados con las direcciones intermedias a las de los ejes A, B y menos U, que son equivalentes tanto en el sistema hexagonal como en el sistema romboédrico. En el sistema cúbico tenemos también tres direcciones de simetría. La primaria se correspondería con los ejes A, B y C, o direcciones 100, 010 y 001, puesto que son equivalentes. La dirección secundaria siempre va a estar ocupada, si existe, por ejes ternarios y se corresponde con las direcciones 1, 1, 1. Si nos fijamos en un cubo, esas direcciones se corresponderían con las direcciones que van de vértice a vértice opuesto del cubo, es decir, con las diagonales de ese cubo. Y la dirección terciaria se correspondería con las direcciones intermedias entre los ejes A y B. Serían las direcciones 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, etc. Así, por ejemplo, si nos fijamos en el grupo espacial 214, el I4-132, significa que tenemos una red centrada en el interior. Hay ejes cuaternarios helicoidales 4-1 en las direcciones de los ejes A, B y C, o direcciones 100, 010 y 001, que son las direcciones primarias. Ejes ternarios en las direcciones secundarias, que son las direcciones 111 y sus intermedias, y sus equivalentes, y ejes binarios que estarían asociados con la dirección terciaria, que sería la dirección o direcciones intermedias entre los ejes
A y B cristalográficos. Serían las direcciones 1, 1, 0, 1, menos 1, 0. En este ejercicio vemos una distribución repetitiva de huellas de pies en los que para darle la tridimensionalidad se indica la coordenada C cristalográfica por medio de este signo más, indicando que estos pies tienen coordenada C 0. El eje cristalográfico C sería perpendicular a la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer para obtener el símbolo del grupo espacial tridimensional es elegir una celda y ver a qué tipo de red pertenece la distribución de estos pies. Para ello podemos elegir como motivo que se repite esta huella, por ejemplo. Y entonces la celda la podríamos construir desde este punto tomado como origen. En esta dirección tendríamos el equivalente aquí, y esta sería la traslación más pequeña, la que se repite esta huella de este pie, sería la traslación A. Lo mismo en la dirección oeste-este, que nos proporciona el eje cristalográfico B. Con esta situación, considerando, como se puede apreciar aquí, que A es igual a B y el ángulo gamma es igual a 90 grados, pues la celda sería rómbica. Y por lo tanto la red sería rómbica. En una red rómbica, una celda rómbica, hay que situar, para obtener el grupo espacial, los elementos de simetría asociados con la dirección primaria, que sería la del eje cristalográfico A, la dirección secundaria, que sería la del eje cristalográfico B, y la terciaria, que sería la del eje cristalográfico C. Es decir, serían buscar los elementos de simetría asociados con las direcciones 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Pues bien, estos elementos de simetría que podemos apreciar son, por un lado, planos de deslizamiento, como los que tenemos aquí dibujados, en los que este pie se vería reflejado aquí, pero no está situado aquí, está situado aquí, a un medio de la traslación B. A mitad de camino entre estos planos de deslizamiento hay otros, estos, en los que este pie se ve reflejado aquí, pero no está aquí, no lo vemos aquí, lo hemos desplazado un medio en la dirección del eje B. Por otro lado, podemos apreciar planos de reflexión normales. En esta dirección vemos que estos pies se ven reflejados en estos y estos otros en estos. Lógicamente, cada elemento de simetría debe satisfacer a todos los objetos que hay de repetición, es decir, si fueran átomos, pues serían todos los átomos del cristal, y también tendría que satisfacer todos los elementos de simetría que hay en ese cristal. Bien, a mitad de camino entre estos planos de reflexión vemos otros. Y también podemos apreciar ejes binarios de rotación, de forma que este pie, por ejemplo, girado 180 grados, aparece aquí. Para volver al original, habría que girarlo otros 180 grados. Y así, entre estos ejes binarios, existen otros, como estos que acabamos de situar, pero además entre ellos existen otros. En total tenemos todos estos ejes binarios. Para obtener el grupo espacial, pues tendríamos que elegir ahora la celda en función de los elementos de simetría. Como se trata de una celda rómbica y generalmente se eligen el eje de mayor orden
paralelo al eje cristalográfico C, pues la celda la podríamos construir de esta forma, como la que está aquí resaltada. De eje helicoidal a eje helicoidal equivalente, en la dirección tanto del eje cristalográfico B como del eje cristalográfico A. Pero además tenemos otras dos direcciones de simetría. La primaria, que en este caso es la del eje cristalográfico A, en la que tenemos asociados planos de reflexión. Y la segunda dirección de simetría sería la del eje B, en la que tenemos asociados planos de deslizamiento tipo B. El grupo espacial es el PMB2. La P, porque es una celda primitiva. El eje de rotación binario que hay en el centro no es equivalente al que hay en los vértices. La M se refiere a los planos de reflexión coincidentes con la dirección cristalográfica 100 o eje cristalográfico A. La B se refiere al plano de deslizamiento tipo axial, cuyo deslizamiento es a lo largo del eje cristalográfico B o dirección 010, y ese plano de deslizamiento coincide con la dirección secundaria, que es la dirección 010. Los ejes binarios son los que coinciden con la tercera dirección de simetría, que es la dirección 001. Este grupo espacial, la representación de este grupo espacial en los tablas internacionales aparece como el que observáis aquí. Los planos de reflexión que coinciden con el eje cristalográfico A o dirección 100 se representan por sus perpendiculares. Mientras que los planos de deslizamiento tipo B, que son los planos de deslizamiento paralelos a la dirección 010 o dirección cristalográfica B, aparecen representados por sus perpendiculares. Y los ejes binarios aparecen coincidiendo con su dirección de simetría, que en este caso es la dirección terciaria 001. En huellas de pies observamos unos más claros, indicados con un más, y otros más oscuros, indicados con un medio más. Esta diferencia entre ellos nos indica la tridimensionalidad de este diagrama de repetición. El un medio más indicaría que estas huellas de pies más oscuros están a un valor de un medio de coordenada C cristalográfica, mientras que las huellas de los pies más claros están en la base de esa coordenada, es decir, que la coordenada C sería 0. Con esta distribución podemos elegir como motivo de repetición, por ejemplo, esta huella de pie, y en la dirección desde el origen hacia abajo, la huella de pie más próxima es esta que estoy señalando, y la distancia sería la que consideramos como la traslación más pequeña en esa dirección que llamamos A. En el caso de desde el origen hacia la derecha, el pie equivalente más próximo es el que estoy señalando, y la distancia es la más pequeña a la que se repite esta huella de pie, y es la que conocemos como eje cristalográfico B. Mientras que la coordenada C viene dada, como os digo, por este valor de aquí, representado con un más o un medio más. Esto es lo que nos da esa tercera dimensión C. Por lo tanto, en este caso, la celda sería rómbica con A distinto de B y gamma igual a 90 grados, que es lo que apreciamos aquí. La simetría que se puede observar es planos de deslizamiento tipo B. Si nos fijamos en esta huella reflejada, tendría aquí, pero no está aquí. Está a un medio
de la distancia cristalográfica B. Por lo tanto, este es un plano de deslizamiento axial tipo B, puesto que el deslizamiento es a lo largo del eje B y es paralelo a la dirección del eje cristalográfico B o dirección 0, 1, 0. Estos otros planos son equivalentes al anterior, pero entre ellos hay otros, como estos, que relacionan estas huellas oscuras por estos otros deslizamientos y reflexión, o reflexión y deslizamiento, y conforman el conjunto de planos de deslizamiento equivalentes entre sí, pero no equivalentes a los anteriores. En la dirección del eje cristalográfico A observamos planos de deslizamiento tipo M, ya que si nos fijamos, por ejemplo, en esta huella de pie reflejada, tendría que venir aquí, con la misma situación y posición que esta, pero en color claro. Entonces, no aparece aquí, aparece a un medio a lo largo del eje A. Es decir, que se ha trasladado esta huella que estaría aquí, se ha trasladado un medio, pero es que además se ha trasladado un medio a lo largo del eje A, pero también como la huella no es clara, sino que es oscura, se ha desplazado un medio a lo largo del eje C cristalográfico, como dijimos antes. De tal manera que al tener dos deslizamientos, este plano de reflexión es un plano tipo M, que es paralelo a la dirección del eje cristalográfico A o dirección 1, 0, 0. Estos planos de deslizamiento que aquí observamos son equivalentes entre sí, pero no son equivalentes a los que aparecen ahora, los cuales son equivalentes entre sí a su vez. Además observamos ejes helicoidales 2, 1, puesto que esta huella de pie girada 180 grados origina esta otra, pero con este otro color, indicando que está a un medio del eje cristalográfico C. Estos ejes helicoidales dibujados son equivalentes entre sí, pero no lo son a los que acaban de aparecer ahora. Por tanto, hay dos conjuntos de ejes binarios helicoidales que no son equivalentes entre sí. Cada conjunto sí, pero entre ellos no. La celda ahora la tendremos que elegir considerando que el eje cristalográfico C lo asociamos siempre con el eje de máximo orden, pues quedaría delimitada por estos ejes helicoidales, bien estos o bien estos otros. Sería de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Haría lo mismo. En esta celda, como es rómbica, las direcciones de simetría son la primaria, la de el eje cristalográfico A, dirección 1, 0, 0, la secundaria, la del eje cristalográfico B o dirección 0, 1, 0, y la terciaria, la del eje cristalográfico C. Se trata de una red primitiva, puesto que este eje helicoidal que hay en el centro no es equivalente a los que hay en los vértices. O si consideráramos la celda dibujada desde este eje helicoidal hasta este eje helicoidal y desde este eje helicoidal hasta este otro, en esta celda observamos que este conjunto de huellas de pie no es equivalente a esta de los vértices. Por lo tanto, la celda, la red, es primitiva, es el primer carácter en el símbolo del grupo espacial de esta distribución. La segunda dirección, bueno, la dirección primaria de simetría es la del eje cristalográfico 1, 0, 0, porque decimos que hay planos de deslizamiento tipo N. La secundaria es la del eje cristalográfico B o dirección 0, 1, 0, que hay planos de deslizamiento tipo B. Y la dirección terciaria es la de los ejes helicoidales, que coincide con el eje cristalográfico C o dirección 0, 0, 1. En los tablas internacionales, este grupo espacial aparecería representado pues con los ejes helicoidales coincidentes con la dirección cristalográfico C, porque esta correspondería a un plano
perpendicular al eje cristalográfico C, sería el plano 001 de la celda. Estos planos de deslizamiento ahora vienen indicados por sus perpendiculares, es decir, que esta línea con trazo discontinuo sería la correspondiente al plano de deslizamiento N, perpendicular al eje cristalográfico 100 o eje cristalográfico A, pero que en realidad, como dije antes, este plano de deslizamiento es paralelo a esta dirección, no es perpendicular. Mientras que el B viene representado por su perpendicular, pero en realidad el plano de deslizamiento B es paralelo a la dirección secundaria o dirección 010, como dije antes.